Bueno, hoy la cosa va de brocas. Esto es una broca de hormigón normal y corriente, SDS Plus, anclaje normal para las brocas de hasta cierta medida, las más pequeñas que tienen anclaje específico de hormigón. Y hoy el propósito es hacer un alargador, porque necesitamos hacer un agujero para meter una varilla, bueno, para meter una pica de tierra concretamente, y necesitamos hacer un agujero de 1 metro, más o menos. Esta broca tiene 40, así que vamos a intentar hacer un alargador para poder profundizar todo lo que necesitamos. Y bueno, así ya queda una herramienta, ya nos queda hecha para si otro día tenemos que hacer un agujero pasante en algún muro o algo de mucha capacidad, porque bueno, se venden brocas, lógicamente se venden brocas de metro comerciales, pero como aquí va todo de reciclar y de aprovechar lo que hay por el taller, pues siempre vamos a intentar, antes de gastarnos 30 o 40 euros en una broca de 1 metro, pues vamos a intentar reciclar esta varilla de tetracero que había por ahí de 20 y a ver si hacemos un alargador para la broca. Bueno, pues ya está el adaptador terminado, el alargador. Simplemente tiene por la parte de delante, está taladrado 55 milímetros a 10 y un planillo aquí para roscar 2 prisioneros, que son los que sujetan la broca en el rebaje original que lleva el SDS Plus, que es ese, el ancho, y por el lado contrario pues lleva una imitación del propio anclaje SDS, que lleva 2 ranuras de 3 milímetros, que son por donde desliza el portabrocas, y las ranuras anchas, que son de cabeza de bola, que son donde enganchan los 2 bolas de rodamiento que lleva cuando
hace el clic el portabrocas para sujetarlo. Y simplemente nada, se desliza, se ensamblan y se aprietan los dos prisioneros y ya tenemos el alargador listo. Eso sí, el diámetro de la varilla hay que tener en cuenta que tiene que ser siempre menor que el de la broca, porque la broca, si no, como no tiene, como la espira acaba en el final de la broca y el alargador no tiene espira, tiene, para que desaloje el material y no se atasque, tiene que ser un poco más delgado que la broca, pero claro, como tiene que tener la suficiente pared para poder taladrar y roscar, pues claro, en función del... Y el vástago SDS siempre es de 10 milímetros, pues claro, la dimensión mínima del adaptador, pues menor a 16 o 15 milímetros, pues no es muy recomendable hacerlo, porque luego, claro, no nos quedaría pared apenas para roscar. Pero bueno, en este caso está con la varilla, el cuerpo de la varilla está natural sin rebajar, pero bueno, siempre se puede cilindrar entero y rebajarlo hasta el diámetro mínimo de la broca que queramos usar, siempre que sea un diámetro mayor de 14, 15 milímetros. Esta en el caso es de 18 y la varilla es de 20, así que bueno, si le quitamos un par de milímetros o 3 para asegurar, pues ya tendríamos el espeje suficiente. Pero bueno, en nuestro caso esta broca es solo de ejemplo y se va a usar una de 22, estamos en margen. Pero bueno, eso, hay que tener en cuenta que el diámetro a escoger va en función de la broca que vayamos a poner. Y nada, vamos a probarlo a ver qué tal va. Bueno, pues como veis, cumple el cometido perfectamente. Bueno, no tiene ninguna misión más que estar medianamente derecho, que bueno, siendo una varilla de trasero, tampoco es algo que esté 100% perfecto, pero bueno, lo único es transmitir la potencia a la broca. Bueno, hay que tener un taladro acorde a la broca que vayamos a usar. Y sobre todo si se va a enterrar, si la profundidad es mucha, pues ahí la potencia se nota, porque la fricción en la broca aumenta mucho. Entonces, bueno, este taladro es potente y aún así, con una broca de 22 con 1,5 metros de barrena, pues bueno, tampoco va muy sobrado. Así que bueno, hay que tener un taladro acorde. Y bueno, la misión es para meter una pica de tierra. Es para verificar, o sea, la pica de tierra se mete sin hacer agujeros, se mete sola, pero hay que verificar que en el terreno no hay piedras ni ningún obstáculo, porque luego, una vez que tenemos la pica a medio de enterrar, si encontramos algún obstáculo ya es difícil volverla para atrás. Así que para evitar sustos y problemas, yo hago un taladro primero en el suelo para verificar que no hay ningún obstáculo, y luego meto la pica en paralelo y ya está. Y nada, si os gustan estos proyectos de reciclaje chatarril y de salir del paso con lo que hay tirado por casa y hacer proyectos low cost, pues nada, ya sabéis, seguís el canal y todo lo demás. Así que nada, nos vemos el próximo día. Un saludo. Bueno, finalmente mecanizamos el eje, aunque funcionalmente valía con el eje del natural, con la varilla tal cual estaba. Mecanizamos el eje para que tenga menos diámetro que el menor diámetro posible, dentro de que tenga un mínimo de resistencia, para minimizar el rozamiento con la pared, porque cuanto más introduzcamos la broca, si el diámetro es el mismo que la de la broca, va a haber mucho más fricción, entonces el taladro va a robarle muchísima más potencia a la maniobra. Sigue teniendo el inconveniente de que la anchura del montaje es similar a la del culo de la broca y la espira no tiene continuidad, así que para evacuar el material, cada vez que profundicemos 10 o 15 centímetros, hay que sacar la broca para ir evacuando el material, porque el material, como la espira no tiene continuidad, pues no lo evacúa por sí mismo. Pero bueno, ya rebajándole el diámetro del mango, sigue siendo bastante fuerte, porque lo dejamos en 13 milímetros y pico. Bueno, cabe decir que es un mecanizado un poco vasto y una mano de pintura para que no se oxide, al menos hasta el siguiente uso. Y nada, simplemente eso, por optimizar un poco el útil y que nos dé un poco más de rendimiento.